Cuando el Teatro Faenza abrió sus puertas en 1924, fue un acontecimiento. No era un cine cualquiera. Era la meca del cine en Colombia. Un templo donde convivían el arte, la tecnología y el lujo de la élite bogotana. Aquí se escuchó el tango de Carlos Gardel. Aquí se rodó la primera película colombiana. Aquí se escribió la historia del cine en América Latina. Pero 75 años después, ese templo guardaba un oscuro secreto que convertiría el Faenza en leyenda de horror. Un secreto que nunca fue completamente comprobado, pero que jamás fue completamente negado. Sí. Un secreto que hoy seguimos con la incertidumbre. Quiero creer que no. Contenido sensible. Este video aborda temas de violencia, explotación sexual y muerte. Bienvenidos a Biblioteca del Misterio. Yo soy Daniel Mosquera. Yo soy Oscar Cardona. Y hoy, ¿qué pasó realmente en las paredes del Teatro Faenza? ¿Fueron fantasmas? ¿Cine snuff? ¿O fue algo peor? La capacidad humana de crear monstruos donde no los hay. Bienvenidos. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien. Espero hayan visto la advertencia que vimos en la introducción, porque pues este video viene con contenido sensible. De igual manera no sobra recordarla. Es contenido un poco sensible, entonces... Pero como dijimos, no hay nada comprobado. Exactamente. Es un mito, es una leyenda, pero pues por los temas que se van a tocar, recomendamos mucho. No sobra, sí. Exactamente. Y pues si hay niños, pues véanlo con sus papás o preferiblemente véanlo cuando estén más grandes. Pongan el video completo, sí. Que lo veo completo. Póngale un mute. Sí. En 1924, Bogotá era una ciudad en transformación. La Atenas latinoamericana, que llamaban. Ya no era la capital colonial que había permanecido intacta por siglos. Era una metrópoli emergente. Y como toda metrópoli que se respeta, hermano, necesitaba un templo para el séptimo arte, el cine. El 3 de abril de 1924, el arquitecto Arturo Tapia y el ingeniero Jorge Muñoz inauguraron el Teatro Faenza, llamado así porque fue construido sobre las ruinas de una fábrica de loza llamada Faenza. Okay. El teatro rompía completamente con la estructura republicana de Bogotá. Puro Art Nouveau italiano. Sí. Curvas elegantes, vidrieras, decoraciones en yeso. Un edificio que decía: aquí ocurre magia. El teatro tenía capacidad para 1.300 espectadores. Bastante grande. Sí. Pues o sea, para la época, sí, claro, obvio. Pero si ahorita un teatro no le mete por lo menos unas 10, 5.000 personas, no está haciendo un carajo. 38 palcos en platea y el segundo piso, cada uno con entrada privada para la élite, obviamente, en ese entonces, ¿no? Y el gallinero para la población de menor ingreso. Era un espacio estratificado, perdón. Claro. El cine reproducía la sociedad colombiana, cada quien en su lugar. Sí. Y lo que proyectaban en esa pantalla, que era mágica,
el primer largometraje completamente colombiano, ¿Cuál fue? La tragedia del silencio. No tenía ni la menor idea. Yo tampoco. Dirigido por Arturo Acevedo Ballarín. ¿Vallarino o Mayarino? Ballarín. No, No, ni idea tampoco. O sea, la verdad no. Se estrenó en ese teatro. Es una historia de un ingeniero con lepra. ¿Sabes? sí. Con música original compuesta por Alberto Urdaneta Forero. Ese sí sé que fue un compositor duro. Sí, no, yo también lo he escuchado. La verdad no he escuchado nada. No sé qué canciones sean de él, Pero pero sí. Fue éxito total. Exportó a Panamá, a Venezuela. Colombia tenía industria cinematográfica. No, como pase, ¿qué pasó? No, suena como una película como buena, o sea, suena una película seria. Interesante, sí. Sí. Aquí tocó Carlos Gardel. Gardel. Aquí se presentó Miguel Matamoros. No. Aquí vinieron películas importadas de Hollywood, pues para la élite de Bogotá. Sí. El Faenza no era un sitio, era un símbolo de una ciudad que aspiraba a ser una metrópoli moderna. Sí. Ahí me surge una duda y es que como había en esa época, yo creería que gente que era inglés, porque si traían las películas de allá de Estados Unidos. Subtituladas, siempre Sí. los subtituladas. De pronto no dobladas, que eso ya fue lo que salió Más adelante. pero sí subtituladas. Pero el 9 de abril de 1948 cambió todo. No duró mucho, 20 años. Pues, ¿qué pasó el 9 de abril de 1948? Ah, el Bogotazo. Bueno. Ese día, en la carrera séptima, con calle 13, a solo cuadras del Faenza, fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, político carismático, el hombre que millones creían traería justicia social a Colombia. Un disparo y Bogotá explotó. Roa, que es el apellido del tipo. Creo que sí. Sí, presuntamente. Sí. Lo que comenzó como protesta política se convirtió en caos absoluto. Se le llama el Bogotazo. Durante 3 días, Bogotá ardió. Literalmente. Saqueos, incendios, muertes. Entre 500 y 3.000 personas murieron. Según las fuentes, claramente. 142 edificaciones fueron destruidas. El centro de la ciudad, donde vivía la élite, donde se había concentrado todo el poder comercial y político, fue reducido a cero. El Teatro Faenza fue testigo de todo. Y después, cuando el polvo se asentó, la élite bogotana no volvió. Se fue para el norte. Huyó. Se fue hacia el norte, donde estaban las nuevas urbanizaciones. Chapinero, Usaquén, El Rosario. El centro quedó como cementerio de lo que fue abandonado, olvidado. Y con la élite se fue la razón de ser del Faenza. Pasó a ser símbolo de progreso a símbolo de declive. Los años 50 y 60 vieron al Faenza languidecer. Las películas grandes no llegaban. Los proyectos chirriaban sin ser reparados, básicamente. La plata fue... Los proyectores, sí. Ah, ok. La plata fue evaporándose. Para los años 70, el Teatro Faenza era una ruina habitada. Es loquito. Pero toda ruina atrae cierto tipo de vida. En los años 70, Bogotá tenía un problema, bueno, muchos, pero tenía un problema ahí que nos importa a nosotros.
había industria de cine pornográfico. Aquí hubo industria de cine porno en Bogotá. Vean, pues. Sí, yo tampoco sabía. No era cosa rara, sabían todo el mundo. Pero en Bogotá, donde la moral católica era férrea, Sí, donde la representación policial era brutal, la represión. donde la homosexualidad era delito. Todavía, pues. Todavía ya no. A estas alturas, Loreto. Pero las llevaste. No, pues, cada quien hace con su Ahorita cuerpo no lo es que quiera. delito. No, pero si tú sigues siendo mal visto. En algunos No, sectores, mal visto de pronto, pero delito no tanto. En algunos sectores sí. sí. Ese cine necesitaba lugares ocultos. El Faenza era un lugar perfecto. Sótanos profundos, palcos en penumbra, entradas privadas, lejos de barrio residencial. O sea, eso es como un cine porno que se ve en las películas gringas, donde la gente va a ver porno en una sala de cine. Sí, literal. Uy, no, marica. Literal. Qué boleta. Lejos de barrios residenciales, Sí. Su pura zona universitaria. en la zona histórica, pero ahorita, Sí. en la zona histórica del centro, donde ya nadie iba en ese entonces. Donde el control estatal era laxo. Donde los trabajadores sexuales y las comunidades como ahorita sería LGTBI, en ese Q+, entonces Ajá. se refugiaban como podían. Entonces, los productores llegaron, A mitad cuenta. instalaron proyectores nuevos, comenzaron a pasar películas triple X Sí. No, pues. y el teatro, que en 1924 abrió para la élite, ahora era cine clandestino para los marginados. Qué boleta. Pero usted siendo el dueño, ¿qué? Si no hay más en ese entonces. Pues sí. Hasta el momento, bueno, ahí no violaba nada como hardcore, pues un poco de pervertidos que entraban y salían. Sí, ya sí. Sí, ya. Por eso digo qué boleta. Sí, sí, no, boleta. No digo como hay. O sea, no digo, pues, es que es como medio. Sí, obvio, que violeta. Pero Aquí- pues sí, desde que no le hicieran daño a nadie. Pero es que, o sea, Sí, obvio, es desagradable pensar. Pero... hágase usted la imagen mental, weón, de ver usted porno en una pantalla gigante de cine, weón, qué boleta. Aquí, en este momento, es donde los hechos que podemos verificar se desvanecen. O sea, lo que se sabe es que sí fue Sí. de cine para adultos. Verificado 100%. Es donde comienza la leyenda. Es donde, según testimonios, según rumores, según lo que se susurraba en las calles del centro de Bogotá, comenzó algo aún más oscuro. En algún momento de los años 70 u 80, los testimonios son vagos, la verdad. Un proyeccionista del Faenza de nombre Manuel Chaparro comenzó a correr rumores. Primero fueron susurros, luego leyendas. Chaparro, según cuentan, presuntamente, no era un hombre ordinario. Era empresario, visionario, depravado. Sí. Contactaba a jóvenes actores, especialmente gente vulnerable, indígenas, personas en situación de calle, a quienes la sociedad no protegía. Les ofrecía dinero, mucho dinero, para hacer películas naturales. Sangre real, decía. Buenos pagos, decía. Películas con actuación auténtica, decía. Qué horrible. Pero había parte de la oferta que no decía en voz alta. Al menos no al principio.
Porque lo que Chaparro supuestamente estaba ofreciendo era participar en películas snuff. ¿Qué es cine snuff? Bueno, para los que no saben, les explico, porque es crucial para esta historia. Cine snuff es un término que viene del inglés snuff o out, que significa apagar o matar. Según definición estricta de criminología, una película snuff es esa definición estricta de criminología, ¿no? Sí, o sea, como se define según... Ajá. Un video que muestra el asesinato real de una o más personas, cometido expresamente con la intención de filmar ese asesinato y vender la grabación con fines de lucro comercial. Sí. ¿Cómo lo iban a comercializar? En otras palabras, cometes un crimen, lo filmas y lo vendes. Sí. El crimen no es secundario a la película, es el propósito de la película. Sí. Ahora bien, esto es lo importante. Según expertos en criminología del FBI, Interpol y especialistas académicos, las películas snuff son leyenda urbana. No hay un caso documentado de una película snuff, ¿verdad? Ok, bueno, esperemos que sea así. No una. En toda la historia del cine no existe prueba forense de que alguien haya cometido un asesinato expresamente para venderlo. O sea, apegándonos expresamente a la Sí. Hay videos de crímenes reales. Obviamente Sí. los terroristas, esos islámicos, cuando le quitaban la cabeza a los soldados indios y esas cosas. Pero era como diferente, no era para entretener, era para mandar un mensaje. No era para comercializar. Exactamente, era para enviar un mensaje a Estados Unidos. Hay asesinos han grabado sus actos. Sí. Lamentablemente sí. Pues los tiroteos. Paul Bernardo y Carla Homolka en Canadá en los años 90 grabaron violaciones que terminaron en asesinato. Pero esos videos nunca fueron vendidos comercialmente. Fueron destruidos después de usarse como prueba, como evidencia. Sí, obvio. Entonces eso no es snuff según la definición estricta. Que pues es crimen grabado más bien. Sí. Es diferente. ¿Esto cuál ejemplo iba a decir? Ya leí. Bueno, cuando se acuerde me dice rumbo. Ya leí. Pero en los años 70, en Nueva York, un mito comenzó a circular. Se decía que en México y Sudamérica llegaban películas snuff clandestinas. O sea, llegaban de Sudamérica y México. No, y que allá también llegaban, o sea, que comenzaron a circular directamente en Sudamérica y México. O sea, primero les llegaron allá y luego ellos empezaron a hacer para cortar a otro lado. Supuestamente. Sí. Películas donde la muerte era real. En 1976, productores argentinos sacaron una película llamada Snuff, que originalmente era un slaughter, rodada en El Tigre, en Buenos Aires. Los productores le agregaron un final falso, supuestamente, mostrando una muerte real. Y la promocionaron como una película snuff real, los productores. Sí. Y funcionó. El morbo funcionó. Se convirtió en sensación, básicamente. Y de allí, como un virus, el mito se propagó. La gente creía que en los mercados negros circulaban películas snuff de todo el mundo, especialmente de Sudamérica, donde, según la narrativa racista del norte, Sí. la vida no valía nada. Pues. Y el Teatro Faenza
Pues Manuel Chaparro supuestamente traía ese mito a Bogotá. Sí. Supuestamente hacía que el mito fuese verdad. Contactaba a actores, los llevaba al Faenza, al sótano. Les mostraba el equipo de rodaje y les mostraba a Lucas. Y luego, pues, Sí, lo que se describió anteriormente que pasaba en ese tipo de películas. existe un testimonio, un hombre llamado Alejandro Muñoz, Sí. actor joven, en esa época obviamente. Dice que fue contactado en los años 80 para participar en la producción del Faenza. O sea, dinero importante. Sí, sí, sí. Una película diferente, natural, real. Muñoz, según su relato, aceptó. El día de la filmación, bajó al sótano del Teatro Faenza y allí, rodeado de hombres cuyo rostro no reconocía, cuya intención no podía discernir. Eso me hizo acordar a ese meme de la chinita blanquita así y toda esa mano de Nietzsche salva todos gigantes. Oyó algo que lo heló. Esto es real, vamos a matarte. Muñoz corrió, literalmente. Subió escaleras en la oscuridad y saltó desde el segundo piso del Faenza. Se rompió huesos, sangró, pero escapó con vida. Muñoz dice que es el único protagonista de una película snuff que salió vivo del Teatro Faenza. Ahora, hay pruebas de que esto ocurrió. Hay denuncia policial. Hay un reporte de medicina legal de 1980 diciendo varón con fractura múltiple por caída de segunda altura. ¿Quién no? Hay declaración de que vecinos oyeron gritos. Bueno, eso también es que estaban lejos. Lejos, sí. Los registros están en silencio. Pero Muñoz cuenta la historia. Y esa historia ha circulado mucho. Se ha convertido en parte del mito del Faenza. Y el mito, en ciertos contextos, es tan poderoso como una verdad. Pero hay un hecho que sí podemos verificar. Un testimonio que sí ahí está documentado. Jairo Pinilla, un director legendario. No me Padre de la ciencia ficción y el cine de terror colombiano. Sí, no las he visto, pero sí. No tenía ni idea. Director de La nave de los monstruos. Autoridad reconocida. Artista legítimo. En 2020, el documental Faenza, La pantalla oculta. Pinilla revela algo inquietante. Dice que en los años 80 fue contactado, que le ofrecieron dirigir una película en el Faenza, que le dijeron exactamente esto: acérquese. Unos realizadores que estaban en un plan de producir una película snuff proponían que yo la dirigiera. Le decían a uno que iba a haber tanta sangre que hasta el camarógrafo se iba a untar. Guácala. Yo no soy escandaloso con la sangre ni No, yo tampoco. Power, pero ya, muy exagerado. Eso es muy bacano. Hay unas que ya uno, Sí. o sea, pasan de ser como aterradoras o algo así a darle uno como Ya, nada, sí. o sea, Guácala. no, pues se tira la película también. Jairo Pinilla rechazó. Dijo que no, sin duda. Pero su testimonio confirma algo importante. En los años 80, la leyenda del snuff en el Faenza no era fantasma. Era una propuesta concreta de gente real que intentaba hacer algo raro. El mito estaba tan vivo
que atraía como criminales potenciales. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el snuff es real? ¿O significa que el mito del snuff era tan convincente que convencía a criminales a intentarlo? Yo creo que es esa segunda. En 2004, la Universidad Central de Colombia compra el Teatro Faenza, Sí, sí, un edificio declarado Patrimonio Nacional. correcto. Ese es patrimonio histórico de la ciudad y de la nación. Ruina sí, pero ruina con valor histórico. No, pero, bueno, en ese momento. En ese momento, Sí, sí, ojo, sí. cuando lo compró. Sí, sí, sí. La universidad comienza el proyecto de restauración. Ellos están haciendo un proyecto de restauración Bueno. del centro, una chimba. Arquitecta Claudia Patricia Pardo Hernández lidera el trabajo. Duración 2004-2007 aproximadamente. Sí. Objetivo: recuperar valores arquitectónicos originales, Ujú. estabilizar la estructura, modernizar internamente, Cosas. respetando obviamente pues la Sí, es historia que y no se todo. puede muy. Es que cuando se declara patrimonio. Es mamoncísimo, sí. Sí, dígame la en mi trabajo tenemos unos chicharrones. Sí. ¿Con eso? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque estamos arrendando un apartamento de esas características y el propietario lo modificó todo por dentro. Entonces no pidió el edificio donde está es patrimonio, no pidió los permisos de la alcaldía. No, se ve un video. Entonces hasta verifica que le tiene que pedir los permisos y todo para que ya otra vez quede como patrimonio. Eso es una mierda. Sí, obvio. Y es durante esas obras, en esos sótanos donde nadie había entrado en décadas, donde comienza a circular otro rumor. Trabajadores reportan hallazgos, mucha sangre en las paredes, elementos descritos como herramientas de tortura, rastros en el concreto que parecen perturbadores, algunos relatos, siempre anónimos, claramente, Sí. nunca documentados oficialmente. Hablan de cosas más extrañas, de piel en descomposición, de cadáveres emparedados. Bueno, pues es que eso en ese momento era como una práctica común. Porque era lo mismo que pasaba en. Pero igual no es oficial. Sí, no. Pero era algo como lo que pasaba en el Bronx. Que Sí. ustedes lo desaparecían y Pero pues se sus supone cuerpos que... pasaban a ser parte de una pared. ¿No? Pero se supone que en el teatro no pasaba Sí. eso, obviamente, ¿no? Sí, no. De cartas de proyeccionistas del pasado escondidas en los bloques. Ahora, la Universidad Central nunca publicó inventario oficial de esos hallazgos. Ni creo que lo vayan a hacer. Si los hay, no creo que lo vayan a hacer. Sí, obvio. No hay foto forense, no hay informe policial, pero sí tendrían que obligatoriamente, si es un cuerpo, reportar. Sí, total. Sea lo que sea, hay que reportar. No hay informe policial, no hay análisis de ADN, no hay nada que pueda ser verificado independientemente. Lo que hay son historias que circulan. En las grietas entre lo que se rumora y lo que se puede probar, la leyenda encuentra pues su forma, ¿sí? su posición, Sí, su sí, hogar, sí. por así decirlo. Crece allí, se reproduce, se convierte en verdad, Ujú. que nadie puede negar completamente, porque tampoco nadie puede probar completamente. Sí. En 2020, el documentalista Raquel Hernández Vargas estrena Faenza, que estamos hablando, Pantalla Oculta. Es trabajo riguroso, que no intenta resolver el misterio definitivamente. Eso sí es Intenta, en cambio, mapear el misterio. Toca verlo, la verdad, no lo he visto. Sí, tocarlo. Tampoco listo, claro. Si alguien sabe si está en una plataforma donde lo quiere compartir, sería chévere. Yo no lo he visto. Intentas como mapear el misterio, preguntar en dónde está el rumor, dónde está la necesidad psicológica de creer.
Hernández entrevista a trabajadores de la restauración, historiadores del barrio, investigadores, camina por los sótanos con cámara. Se hace preguntas que nunca puede responder completamente claramente. Imagínese que esas son sus tesis para poder hacer. Sí. Yo me imagino eso. El documental es honesto en eso, en que pues mantiene la ambigüedad, o sea, no va a responder los misterios, porque esa ambigüedad es la verdad del fans. Sí. No es verdad cerrada, es una pregunta abierta que lleva 100 años. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Criminólogos del FBI, psicólogos de la Universidad de Michigan, investigadores de mitos urbanos, policías especializados, todos coinciden en algo. Las películas snuff son leyenda urbana, no realidad comprobada. No hay ni un caso en toda la historia del cine criminal. No existe documentación verificada de una película snuff según la definición. Sí, la definición exacta. Asesinato cometido expresamente para vender la grabación comercial. Sí, sí, sí. ¿Hay videos de crímenes? Sí. Sí, mucha gente graba eso. Los hacen criminales, lamentablemente. Pues son criminales. Se distribuyen a veces. Se venden en la dark web, posiblemente. Pero la intención no es lucro cinematográfico. Es otra cosa. Humillación, colección, poder personal. Mil motivos sí. diferentes, sí. Entonces, la pregunta para Alfaenza: ¿hubo en ese teatro en los años 70 u 80 producción de cine snuff? No se sabe. Según expertos criminales, casi con certeza, no. ¿Por qué? Porque requeriría un criminal suficientemente depravado para concebir pues, esa idea. Sí. Requeriría víctimas y protección legal. Claro que lo sabía, o sea, indígenas, prostitutas, vagabundos, requeriría un comprador dispuesto a pagar precios significativos. Porque no lo iban a hacer. O sea, es que en esa época, en los años 70, sin internet y sin nada, ese tipo de cosas. Exacto. ¿Cómo carajos lo va a distribuir? Esa era la pregunta que yo hacía. Esa era la siguiente. Requeriría distribución sin detección policial. ¿Cómo que te lo va a distribuir? Requeriría guardián de la película que no denunciara. En 35 años de investigación criminal, ningún caso ha cumplido todos estos criterios simultáneamente. Sí, no, es que... Y el FAENSA no fue la excepción. ¿Cuándo llegó internet aquí a Colombia? ¿Como en finales de los 90, principios de los 2000? Sí, más o menos. 95. Bueno, no sé, ahí lo estaban haciendo. Sí, por eso. Pero no sé, de pronto puede ser, pues yo me acuerdo pues de los 2000, o sea, más o menos. Sí, pues digo, finales de los 90, pues 95. No sé si de pronto antes había, pero sí, más o menos. Sí, pues me imagino que les deben tener. Sí, obvio. O sea, no. internet para nosotros. Ah, no, por ahí, de eso, a finales de los 90, ni que finales de los 90, más o menos en el 2003 al ¿Sí? 2005, claro. O sea, no, esta no era tan asequible al inicio. No, obviamente porque esa vuelta era re cara. Entonces, aparte yo fui de los que más se demoró en tener internet en mi casa, güey. Necesité internet y eso era una jartera, güey. Ustedes colgaban el teléfono y... En 35 años de investigación criminal, ningún caso, bueno, como dijimos, ningún caso concluyó. Cumplió todos los criterios simultáneamente. ¿Qué sí ocurrió en el Teatro La Faenza? Muy probablemente proyección de cine pornográfico, bueno, ya lo han dicho. Explotación sexual de actores vulnerables. Puede ser que incluso hasta hayan sido grabados ese tipo de películas ahí. Coerción La para compro. filmar desnudos sin consentimiento. Sí, yo la compro completa. Trata de personas. Violación. Esa sí la creo. Trata de Pero personas. eso muy probablemente fue lo que realmente ocurrió. Eso es crimen grave. Eso es delito serio.
Eso es verdaderamente perturbador. Pero no es snuff. Es crimen común y a veces la realidad sin ficción es suficientemente terrorífica. Es muchísimo menos malo que ese tipo de cine. 500 veces, güey. ¿Es que? Es muchísimo menos malo. O sea, esos crímenes son malos. Pero lo otro es mucho más malo. Para entender por qué el mito del Faenza persiste, necesitamos entender las Nieves. ¿El barrio? ¿Correcto? Barrio fundado a finales del siglo XVI. Una de las parroquias originales de Santa Fe. Fue centro religioso. La iglesia de las Nieves era peregrinaje. Sí. Fue mercado. Fue un lugar donde la élite compraba. Fue residencia, gente vivía allí, tenía negocios. Pero llegó el siglo XX. Llegó migración, llegó urbanización moderna. Eso es una cosa. Estados Unidos ya. Sí. Llegó migración, güey. Llegó la migra, vámonos. Las Nieves pasó de ser centro de poder a periferia del abandono. Sí. Hacia los años 70, Las Nieves era zona de tolerancia, Todavía es una zona de tolerancia. sí, de placeres clandestinos, de comercio sexual, de refugio para comunidades marginadas. No porque fuese mala, sino porque el resto de Bogotá las echaba. Sí. Las Nieves, con sus teatros oscuros, sus sótanos profundos, sus rincones abandonados, olvidados, era único lugar donde podían existir sin represión total. El teatro Faenza no fue causa de la decadencia de Las Nieves, fue síntoma básicamente. Hizo parte del cambio y la reestructuración del barrio. Y en esa decadencia, en esa vulnerabilidad social, en esa sensación de que el centro había sido abandonado por el poder, nacen los mitos, las leyendas urbanas, cumplen su función psicológica, nos permiten procesar trauma colectivo de forma metafórica. Sí. El Bogotazo, en 1948, dejó una herida profunda, Que todavía se sigue pagando. herida no cicatrizada todavía, correcto. Sí. El centro de Bogotá fue escena de horror real. Y cuando la élite se fue, dejó vacío físico, pero también moral. ¿Usted sí sabía la historia del camping? Del estadio. Sí. No. El estadio se llama Nemesio Camacho el camping. Sí. El dueño de esos lotes era Nemesio Camacho. Sí, eso sí lo sabía. Ajá. O sea, lo normalito que aparece en los libros de Millos. Correcto. Ese señor fue gerente de la empresa de tranvías que funcionaba en la época de los 40 cuando se dio el Bogotazo. Ok. Él fue la persona visionaria que empezó junto con el señor Pepe Sierra, que es fue un empresario antioqueño, Ok. que ¿Del empezó. estadio? No, ya le cuento. Ok. Ya le cuento lo del estadio. Ok. Entonces, Nemesio Camacho fue el que empezó a migrar todo lo que dice usted ahí en el guión, la élite, Sí. pero o sea, pues toda la gente de plata Sí. la empezó a migrar del centro hacia el norte junto con Pepe Sierra cuando Sí. empezaron a liberar todos esos lotes. En el momento en el que Nemesio, ahí ya va la historia del estadio, ese es el estadio que acá en Bogotá, en el momento en el que él muere, deja su testamento y esa parte de esa hacienda grande, ahí era donde las personas hacían camping. Y a raíz de que pues somos chipchombianos y algunos no sabemos pronunciar bien el inglés, le decían camping.
Ok, ok. Y por eso es que se llama Nemesio Camacho el Campín. El que le entrega eso a la alcaldía de Bogotá es el hijo de Nemesio Camacho. Ok. ¿Cómo se procesa eso? O sea, el abandono, el vacío físico y moral. Con leyenda, con mito, con historias de snobs de teatros olvidados. Aquí es donde debemos ser brutales y debemos preguntarnos ¿qué es verdaderamente espeluznante del teatro faense? ¿Es la posibilidad de que se haya grabado muertes reales? Posiblemente. Sí. Pero improbable según la evidencia criminológica. ¿O es la probabilidad, casi certeza, de que explotaron sexualmente a gente vulnerable y que esa explotación nunca fue procesada legalmente, nunca fue investigada oficialmente, nunca fue reconocida institucionalmente? Yo creo que las dos cosas. La única diferencia que existe entre las dos es que la explotación de cierta manera sí se puede comprobar. Pero yo creo que las dos cosas, no hay que descartarlo. Realmente, pues, usted mismo lo está diciendo. No cumple con las cosas estrictas, más no significa que no lo use. Exacto. Porque eso sí, eso es altamente probable. Exactamente. O sea, el hecho de que no cumpla con todos los requisitos no significa que no haya sucedido. No se sabe. Ahí es donde estamos hablando de la ambigüedad entre las... No, por eso mismo, pero el circunstancias. tema es que si lo grabaron, nunca lo comercializaron. No, total. Entonces a eso es a lo que va, que no, estrictamente no es. La verdad del faense es eso. No, al menos, no comprobado sin snuff cinematográfico, pero sí snuff social. Sí, la pornomicidio que se llama hoy en día. Violencia, explotación, muerte lenta de dignidad. Ese es el crimen real. Y esa verdad quizás es más perturbadora que cualquier película de asesinato. Hoy el teatro faense funciona. Sí, lo tiene la Ya no es central. ruina. Ya no es misterio muerto. Es auditorio de la Universidad Central. Se presentan obras de teatro legítimas, conferencias, Y se sigue llamando faenza, creo. ¿sí? Conferencias, conciertos. Jóvenes estudiantes entran, se sientan en las butacas En los 28 parques. restauradas. Miran la pantalla donde una vez hubo películas pornográficas y ven arte. La fachada del Art Nouveau brilla de nuevo. Las escaleras de mármol están limpias. Los parcos recuperan su dignidad arquitectónica. ¿Significa eso que el mito murió? No. El mito sigue vivo en internet, en podcast, en TikTok, en leyendas. Nuevas generaciones descubren la historia y dicen, increíble, sin snuff en Bogotá. Pero el edificio se regeneró. La institución eligió contar una historia diferente. Sí, cambiar la historia. Y no está mal. Quizás eso es lo más importante. Después Sí. de todo, después de los asesinatos reales o imaginarios, después de películas pornográficas, después de los rumores de snuff, queda la posibilidad de redención institucional, Sí, de recuperación, muy bien ahí por la central. de elegir que un lugar oscuro vuelva a ser lugar de luz. El teatro faense sigue en pie. Sus paredes guardan historias que posiblemente nunca sabremos, o al menos no completamente. Y esperemos que no, ya. Hay cosas que es mejor no remover del pasado y dejar las cosas así como están. ¿Fueron fantasmas? Ojalá. No. Ojalá que hayan sido fantasmas. ¿Fue sin snuff? Probablemente Eso sí. no. ¿Fue explotación sistemática, abuso, crimen silencioso? Casi Sí. con certeza sí. No hay que tapar el sol con Sí, el dedo. no. Y quizás esa es la lección final. En la búsqueda por confirmar los misterios más extremos, a menudo ignoramos crímenes que sí ocurren. Los que sí son invisibles. Los que sí pasan sin justicia. El misterio del teatro de la faenza no se resuelve. No le vamos a resolver nosotros acá.
No. persiste. Y en esa persistencia, en esa ambigüedad de lo que no es cierto, vive la verdad más profunda. Que nuestro miedo es más creativo que la realidad. Y que a veces eso es exactamente lo que necesitamos para procesar lo que es demasiado real para entender. Y en los comentarios déjennos ustedes qué creen. ¿Es el Faenza una leyenda? ¿O ocurrió sin Snuff? ¿O, bueno, y es la explotación silenciosa la verdadera historia de terror? ¿Me pregunta? No, que lo dejen en comentarios. Bueno, sí. si quieres responder de una vez de paso, sí. La última sí, yo creo que más que todo fue la segunda. Como temas de explotación y ese tipo de cosas. No, sí, eso sí es un hecho. Que O sea, a comparación de lo otro es muchísimo menos grave. Perdón, sí soy un poco reiterativo. uy, depende. Depende porque trata a personas. También es un tema mental. Es que no creo que haya sido tanto de tema de trata de personas, pues porque... Bueno, no, sí. Sí, o sea, sí, ya atando cabos y claro, pues traen a las personas, las explotan. Sí, no. Pero aún así, no es que esté O sea, es que es como lo que dicen a veces cuando uno dice, en... obviamente las dos cosas son terriblemente malas, Exacto. pero donde uno Hay dice, una que es menos mala. es como el tema de los veganos y los vegetarianos. Cuando pelean más por el tema de cómo explotan a los pollos, a las o sea, no los matan básicamente, sino que los viven una vida de tortura que a veces es peor que lo maten. Es mejor que lo maten. Es peor que solo lo maten, ¿sabes? Sí. Entonces a veces eso es lo que dicen. Sí, no. Eso es complicado. Sí, digamos que yo entiendo el punto, pero... Sí, es muy complejo el tema y pues déjenos ustedes en los comentarios qué creen. ¿Qué creen ustedes que es menos peor? Porque las dos cosas son completamente horribles y abominables. Entonces, pues lo que ustedes crean que es menos peor, pues no se trata como de polémica ni nada, sino pues es... No, es solo curiosidad, lo que quieran dejar, bien, está bien. Y pues de lo que creen ustedes que pasó también. Ajá. Todo como creer, porque de todas formas nadie puede confirmar. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Segundo oficial del año. En la descripción del video van a encontrar todas nuestras redes del canal. Y con este capítulo acá, como el especial que tuvimos de los capítulos de Bogotá, ya volvemos con temas de todo el mundo y obviamente también vendrán más temas de Bogotá, obviamente. Pero pues que no, solo de Bogotá saliendo. Ya para el próximo capítulo tendremos historias diferentes y nos vemos el próximo sábado. Que esté muy bien. Chao.